director de la Comisión Latinoamericana de Taxonomía Diagnóstica, para presentarles el módulo 1 de la acreditación internacional en procesos de atención de enfermería. Bien, hagamos un repaso, ya que muchos colegas van a tener ciertas confusiones respecto al manejo de la plataforma, respecto a la distribución de las conferencias. Las dos primeras conferencias sobre la filosofía y la complejidad del cuidado y sobre la introducción a la teoría del universo nodal del ser son los prerequisitos. Hablo para tanto los colegas que estudian la acreditación internacional en metodología singular y proceso de cuidado enfermero, así como también para los estudiantes, colegas nuestros que estudian en los diferentes posttécnicos que se manejan dentro del Instituto Tomás Garrigue Masaryk en el estado de Hidalgo, en México. Para ambos grupos, esta conferencia pertenecería al primer módulo. El segundo módulo sería la valoración por la metodología singular y el tercer módulo sería el módulo de taxonomía NANDA internacional. Bien, entonces espero, colegas, que tengamos ese orden, porque ya con la taxonomía NANDA estaríamos llevando ya los 5 primeros módulos, eh, sumando los 2 prerequisitos y los 3 módulos que ya estamos estudiando. Bien, bueno, para no ser tan prolongada esta conferencia, es muy sucinta, tiene bastante contenido, pero mucho de estos contenidos van a poder verlo en el módulo que yo lo estoy dejando, en el libro que les estoy proponiendo, ya que vamos a hacer una introducción a los modelos de valoración, estudiando los patrones funcionales, las necesidades y los nodos del universo. En un video anterior, haciendo de cada uno de los paradigmas que abarcan o que contemplan a los modelos de valoración, y digo que modelos de valoración son propuestos por nosotros. Bueno, a excepción de Virginia Henderson, que sí contribuyó al desarrollo de un modelo de valoración basándonos en las 14 necesidades. Pero no pasó lo mismo con Marjorie Gorton. Ella no propuso un modelo, ella propuso los patrones funcionales que podrían contribuir al desarrollo de una valoración sistemática. Pues bueno, vamos a ver ahora cómo es que se dan estos paradigmas y cómo es que nosotros los enfermeros actualmente estamos aplicándolos. Bien, tengamos en cuenta de que la valoración es la representación de la realidad en donde se abstrae la forma del ser y el no ser de la persona. Esta abstracción de la forma del ser y el no ser permite nosotros representarnos, es decir, poder idealizarnos, mentalizarnos ciertas características que tiene y que no tiene, o que creemos que tiene, o que creemos que no tiene la persona, es decir, el objeto externo a nosotros. Todo ser es un objeto externo a nosotros, ¿ok? Bien, la valoración necesita de tiempo, es un elemento que contribuye al desarrollo efectivo de una valoración donde se van a permitir formar momentos, es decir, fracciones de tiempo y experiencia previa. Es decir, gracias a la valoración yo puedo tener una idealización de un momento futuro en función de un momento pasado. Bien, la valoración también necesita de un contexto, en donde se va a desarrollar situaciones verdaderas y realidades evidentes. Es decir, para nosotros valorar necesitamos de involucrarnos con la situación y de percibir la realidad. La valoración así también necesita de sujetos. Muchos pensamos de que solamente es el sujeto del cuidado, pues no es así. Nosotros también somos parte del sujeto del cuidado. Es decir, hablamos de sujetos. No puede haber solamente una persona a la cual yo voy a dirigir el cuidado. No, sino es que yo también debo de involucrarme con él. Aquí no viene la empatía. La empatía no viene para nada aquí. Lo que viene es la relación entre las personas, hablo de enfermera y la persona paciente, que es la persona que es cuidada, persona, familia o comunidad, en donde ambas comparten las representaciones que en el momento o en el encuentro de subjetividades
En el momento del cuidado se develan, ¿no? Ambas personas tienen una perspectiva de ser al otro. Y esa perspectiva de ser al otro, esa intención, es lo que se comparte en la valoración. Por lo tanto, yo no puedo reducir el ser que yo voy a valorar a solamente un poco de papeles o solamente un mero examen físico, etcétera. No puedo reducir el todo a una sola de las partes. Y eso es lo que en la edad contemporánea ahora actualmente se da muchísimo. Se vino dando hace mucho tiempo y a pesar de que nosotros profesamos el cambio paradigmático y a pesar de que nosotros profesamos el cuidado humano, seguimos haciendo lo mismo. Entonces no podemos hablar de cuidado humano si no interpretamos las respuestas como humanos. Porque intentamos cada vez reducir el ser a cada una de sus partes. Y pensamos que una de sus partes es el todo a su vez. Y ya no hay más. Pues no es así. Vamos a ver que efectivamente el todo está en cada una de sus partes, pero tiene otras partes que también son el todo. Entonces debo de dar la opción a otras partes para ver otras partes de un todo. Bien, asimismo, la valoración también necesita del conocimiento y la razón, es decir, la conciencia. Es muy importante que en nuestra formación como enfermeros, una formación interminable, tengamos en cuenta de que devienen a nosotros y abstraemos nosotros elementos que van a permitir nuestro raciocinio, que van a dirigir nuestra forma de actuar sobre alguien o sobre algo. Lo mismo sucede en este caso en la valoración. Nosotros como enfermeros asimilamos la valoración solamente como un acto de actuar y listo. Un acto que termina cuando yo percibo que ya satisfací mis necesidades de conocimiento de otra persona. Y es lo último. No es eso la valoración. La valoración no se trata solamente de recopilar los datos, de llegar a una acción y obtener una reacción limitada y predecible. No es eso la valoración. Tengamos en cuenta porque mi misión, mi meta, mi objetivo como enfermero, como autor, como escritor y como creo yo, como agente de cambio en mi carrera, en mi profesión, es poder llegar a concientizar a la enfermera que más que como enfermera es un ser humano todavía. Así es que no perdamos ese sentido humano, que no es difícil. Nosotros elaboramos pretextos para poder cambiar el mundo, pues hagamos un pretexto mismo para nosotros mismos. Bien, actualmente la valoración se define como la recolección de datos en función de la capacidad de la enfermera para observar, para explorar, para entrevistar y para analizar. En eso yo no puedo refutar. Yo estoy de acuerdo con esa definición, pero desde la capacidad. ¿Por qué? Porque para mí la valoración es mucho más que una recolección de datos. Como le dije, la limitación de nuestro propio conocimiento reduce al ser en cada una de sus partes, creyendo que esa parte que conozco es o reemplaza al todo en su totalidad. Y me olvido de lo demás. Eso no es complejidad. Complejidad sería en todo sentido poder involucrar a todas las partes conociendo de que cada una de las partes forma el todo. Pero estar en todas las partes, porque sé que en un momento solamente está una parte, pero no existe solamente un momento en el ser. Bien, hablando de la capacidad de la enfermera, la valoración necesita de observación, de exploración, de entrevistas y análisis de todos los elementos contenidos u obtenidos dentro de mi valoración. Sin embargo, estos cuatro elementos son inherentes a nosotros en nuestra formación de enfermería, ¿no? Cuando nosotros estudiamos enfermería, estos elementos son propios de nuestra profesión. Es decir, no hay por qué redundarlos porque de todas maneras dentro de nuestra currícula tiene que brindarse esos cuatro elementos como competencias para que la enfermera o estudiante, en este caso de enfermería, pueda desarrollar la capacidad de observar, de explorar, de entrevistar y de analizar. Bien, ese es un punto de vista que he tratado de ver siempre, e incluso con mis propios compañeros de estudio cuando yo estaba en la licenciatura.
con mis propios compañeros de trabajo cuando estaba en el hospital y ahora comparto con mis alumnos. Y ahora quiero compartir con ustedes. Espero que ustedes también tengan en cuenta esos pequeños detalles que hablo en cada conferencia. Porque a veces redundar es muy complicado. Bien, vamos a entrar entonces a los paradigmas. El paradigma actual de la enfermería varía mucho en el sentido cultural, en el sentido de realidad o de propia evidencia. Hablo de dos paradigmas, el paradigma basado en la normalidad o el paradigma de la normalidad y el paradigma de la necesidad. Vamos a empezar con el paradigma de la normalidad y quién es su representante. Eso es a mi juicio. El paradigma de la normalidad, donde la característica del fenómeno encontrado es más importante que la consecuencia misma del fenómeno. Es decir, prefiero ver la parte de este fenómeno que es lo que pretendo encontrar sin tener en cuenta que este pequeño elemento encontrado sobre la persona, sobre los sucesos de la persona, que sería el fenómeno, pueden repercutir tanto en mí como en esta misma en algún otro momento. No me preocupo de los efectos consecuentes, me preocupo de la característica de la situación. Esto es representado por Marjorie Gordon, donde la doctora Gordon, en los patrones funcionales, 11 patrones funcionales, menciona de que cada patrón, en este caso cada fenómeno, cada situación, queda definido por la normalidad en común de la persona, la familia y la comunidad respecto a un estado de salud. Asimismo, la alteración de un patrón supone un desorden del proceso de salud-enfermedad y amerita una intervención. Bien, muchos quizás van a tener un concepto totalmente diferente al mío. No va a ser muy coincidente el concepto que ellos manejaban o que ustedes manejaban respecto a los patrones funcionales. Analicemos la lógica o analicemos cada uno de las premisas que manejan los patrones funcionales. Yo no critico para nada, al contrario, yo desarrollé un trabajo en función de este trabajo de la doctora Gordon. Sin embargo, no podemos nosotros parametrizar o normalizar ciertas respuestas. Es decir, los patrones pueden ser formados en función de la singularidad de la persona. Hablo de los patrones. No puedo yo normalizar en común ciertas características e incluso verán en su texto que les proporciono de que hasta la misma fisiología puede volverse singular en ciertas enfermedades. Y tenemos que recordar también de que nuestro cuidado no se orienta únicamente en las enfermedades y no son estas las únicas que nos van a brindar datos para nuestra valoración, sino son las respuestas de la persona. Nos hemos olvidado de que son las respuestas de la persona nuestra esencia de trabajo, nuestra esencia de acción. La persona misma y sus respuestas. Bueno, aunque al final son un solo elemento. Bien, de manera muy rápida vamos a pasar solamente a los patrones, los patrones funcionales. Ustedes ya los conocen. Aquí dejo una descripción para que pueda desarrollar su módulo, pero no voy a redundar mucho en esta conferencia sobre los patrones. El patrón 1, percepción, manejo de la salud. El patrón 2, nutricional metabólico. El patrón 3, el patrón de eliminación. El patrón número 4 es el patrón de actividad de ejercicio. El patrón número 5 es el patrón de sueño-descanso. El patrón número 6 es el patrón cognitivo-perceptual. El patrón 7, autopercepción-autoconcepto. El patrón 8, rol-relaciones. El patrón 9, sexualidad-reproducción. El patrón 10, adaptación-tolerancia al estrés. El patrón 11, valores y creencias. Y finalmente estamos dictando los 11 patrones funcionales. Bien, vamos a entrar entonces al segundo paradigma, al paradigma basado en la necesidad. El anterior, el paradigma basado en la normalidad, tiene una forma similar de definición respecto a este paradigma. Vamos a ver cuál es la diferencia. Dice que el paradigma de la necesidad, donde la representación del fenómeno se limita a la consecución de efectos deseables, siendo esta la única realidad percibida después de los cuidados. Bien. En el paradigma de la normalidad nos importaba la característica en lugar de la consecuencia. En el paradigma de la necesidad
sí nos importa la consecuencia, pero es la única, el único concepto que se va a representar y con lo único que me voy a contentar. Es decir, necesito satisfacer la necesidad en función de mis acciones, que quiere decir la consecuencia de mis acciones. Pero no voy más allá. Y les digo esto porque no puedo yo decir nada sin ningún fundamento. He desarrollado investigaciones en donde puedo yo determinar de que bueno, aquí mismo lo que menciono, donde la representación del fenómeno se limita a la consecución de los efectos deseables. Y les digo porque muchos de los procesos de enfermería denotan lo mismo, expresan lo mismo, manifiestan lo mismo, evidencian lo mismo, es decir, llegar a la consecución del efecto producto de mis propias acciones sobre la persona para conseguir la necesidad y ahí acaba el cuidado. Bien, bueno, se puede decir que a eso se puede sumar autocuidado, pero no siempre se da. Es decir, en algo falla el paradigma. Recuerden de que toda teoría no puede ser válida si no también es refutada. Si no hay ninguna forma de refutar, en realidad no sería una teoría auténtica, a pesar de que pueda ser muy amplia. Siempre tiene que tener un margen de error. Y bueno, aquí hablamos, si hablamos de teoría o de forma de valoración, pues en realidad la sistematización de las respuestas no nos va a brindar siempre un buen resultado. ¿Por qué? Porque no puedo decir de que 5 respuestas alteradas de 6, de 11 ya podría ser un déficit dual. No puedo. Y en realidad los patrones funcionales no son así, no son sumas. Pero lo que sí se hace es la parametrización de la respuesta, lo que yo creo que es en déficit para la persona quizás no lo sea. Como que al contrario, quizás para la que la persona sea déficit, para mí no lo es. Entonces entramos en algún conflicto. Esos son los márgenes de errores que en nuestra interpretación de los trabajos, en este caso como la de la doctora Gordon, y de los trabajos que se publican siempre en las revistas de enfermería, siempre se evidencia eso, la parametrización. Mm, Muchas veces colocamos respuestas dentro de cada patrón, pero también viene ahí el error epistémico. ¿Cuál sería? El que si nosotros colocamos las respuestas mismas dentro de cada patrón, nos faltarían patrones para continuar valorando otras respuestas que quizá no se contemplen dentro de los patrones y que tengan que encajarse directamente. Y como no hay pregunta que pueda satisfacer a todas las respuestas, pues simplemente quedan vacíos en las respuestas de la persona que nos quiera brindar. Y esos vacíos, como no están escritos, prácticamente nunca fueron, ¿no? Como dice una colega, una doctora española, que tuve la oportunidad de conocer hace tiempo en Ecuador, me mencionaba, lo que no está escrito prácticamente no sirve, no existe. O sea, lo que no escribes no existe, ¿no? La doctora Montserrat. Y sí, pues tiene razón. Lo mismo sucede en los patrones funcionales. Si nosotros si nuestra pregunta no satisface la respuesta y no podemos colocarla, pues simplemente si no se escribió, sí es como si nunca hubiese aparecido. Y eso siempre nos sucede. No podemos decir que no podemos tapar el sol con un dedo. Vamos a entrar entonces al paradigma de la necesidad y la representante principal es la doctora Virginia Henderson, con su carita muy bonita. Me encanta esta señora. Me reconforta solamente verla. Bien, vamos a continuar. Modelo de las necesidades básicas de salud de Virginia Henderson. Las 14 famosas necesidades. La doctora Henderson se basó en la pirámide de necesidades de Abraham Maslow, en la escala de necesidades de Abraham Maslow. Bueno, actualmente totalmente refutada. No puede haber una escalarización de necesidades. Y lo mismo sucede en las necesidades básicas. La diferencia es de que nosotros no interpretamos las necesidades en la misma jerarquización como lo hizo Abraham Maslow, del cual interpretó Virginia Henderson. ¿Por qué nosotros no damos una prioridad a las necesidades? Por ejemplo, si un paciente con disnea viene, no va a tener la misma necesidad, no va a tener la misma prioridad de la necesidad de vestirse y desvestirse que de la respiración. Lógicamente que si una persona con disnea viene hacia el servicio de emergencia, lo que yo voy a atender va a ser primero la necesidad de respirar, ¿no? De respirar normalmente. Entonces, esas cosas habría que pulir. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, está antes la necesidad de autorrealización sobre la necesidad de seguridad, ¿no? O al contrario. Entonces,
tenemos que tener en cuenta esas cosas, ¿verdad? No va a suceder siempre la jerarquización de las necesidades. Y eso es lo que no se aplica en este modelo. El, el error que aquí quiero sugerir, que nos demos cuenta, es de que al principio las necesidades básicas sí se tomaron como una jerarquización. Actualmente no se toman así y eso es lo correcto. Bien, en el modelo de las 14 necesidades menciona que cada necesidad o fenómeno mismo, es decir, requerimiento, queda definido por los requerimientos esenciales de la persona para satisfacer las actividades que desarrolla en su vida diaria de manera normal. La alteración de una necesidad indica exceso o déficit de las características de este fenómeno. Mencionábamos de que en este paradigma de las necesidades o el paradigma de la necesidad, la representación del fenómeno se limita a la consecución de efectos deseables, siendo esta la única realidad percibida después de los cuidados. Y eso es lo que sucede. Miren, si nos damos cuenta, en el libro de The Nature of Nursing, queda la necesidad definida como requerimientos esenciales de la persona para satisfacer actividades que desarrolle en su vida diaria de manera normal. Es decir, si llega al estado deseable, pues simplemente se cumplió con el requerimiento y puede programarse, hablamos así, hablo de algo sistemático, puede programarse esa situación como una satisfacción total y puede también llevar o puede conllevar a eso, esto puede conllevar a la anulación de la consecución de otros efectos deseables a partir de la situación actual. ¿Qué quiere decir? De que si yo llego a satisfacer la necesidad y el paciente ya no tiene requerimientos, yo también puedo programarme y decir, muy bien, si ya no tiene requerimientos ya no necesita de mí y simplemente obviar ciertas características o efectos producto de una acción sobre esa persona. Y eso sucede, también sucede muchísimo. A veces nosotros hacemos cuidados donde ya la persona está totalmente satisfecha o ya no hay necesidad de, y pues damos prioridad a otras acciones o simplemente obviamos acciones. ¿Bien? Sucede, colegas, sucede muchísimo. Vamos a pasar de una manera también muy rápida las 14 necesidades. Necesidad de respirar, necesidad de beber y comer, necesidad de eliminar, necesidad de moverse y mantener una buena postura, necesidad de dormir y descansar, necesidad de vestirse, necesidad de mantener la temperatura corporal dentro de los límites normales, necesidad de estar limpio, aseado y proteger sus tegumentos, necesidad de evitar los peligros, necesidad de comunicar términos que debemos valorar y necesidad de actuar según sus creencias y valores, necesidad de ocuparse para realizarse, necesidad de recrearse y por último necesidad de aprender. ¿Bien? Bien, en esta parte de aquí tampoco quiero priorizar mucho en el paradigma de la complejidad, solamente quiero dar una pequeña perspectiva de cuál es y cómo es el paradigma. Aquí vamos a entrar al universo nodal. Esto lo van a ver en el siguiente módulo cuando hablo de la introducción a la metodología singular, a la valoración por la metodología singular. Lo que quiero mencionar en este paradigma de la complejidad es de que ya queda atrás e incluso atrás el paradigma holístico donde menciona mucho que la visión integral del ser, donde vamos a constituir todas sus formas y la vamos a integrar en uno solo, donde el todo es más que la suma de sus partes, etc. Ese paradigma, si nos damos cuenta, no es utilizable, porque a pesar de que nosotros profesamos desarrollar el paradigma holístico con nuestros pacientes, poder atenderlo de manera integral, no sucede de manera integral. No generalizo. Lo que sí digo es de que en muchas ocasiones, en muchos momentos o fracciones de tiempo en las cuales vivimos y compartimos con la otra persona, sucede de que reducimos una característica del ser de todas las partes que pueda ser este mismo y nos quedamos con esa característica, ya sea para bien o ya sea para mal. Hablo de que ya sea para bien cuando la persona está en el grado de bienestar del cual yo quise que esté, o ya sea para mal cuando pienso de que cierta característica alterada es la única que va a prevalecer y priorizo y me olvido de otras características, o cuando llego a cumplir los requerimientos de alteración de esa característica y al poder satisfacer el estado anterior, es decir, el estado saludable, me olvidaré de los efectos consecuentes de esto.
porque ya satisfací mi necesidad de cuidar. Y sucede mucho. La complejidad nos lleva a un mundo diferente. La complejidad nos lleva a pensar de que el ser es como una red en donde cada respuesta tiene un efecto totalmente diferente y caótico. Un efecto que el cual, por más que yo no pueda predecir, tampoco puedo pretender de que sea aleatorio. Puedo yo conocer el efecto, pero no lo puedo predecir. Debo estar preparado para alguna otra situación. Y eso es lo que el paradigma de la complejidad nos va a permitir conocer. Es decir, no evaluar la característica, sino la consecuencia del efecto o del fenómeno o de la situación en donde me encuentro, y además asimilar de que toda respuesta causa un impacto en mí, así como que toda respuesta que yo doy causa un impacto en la persona de la cual o con la cual comparto la situación. Esto nos permite el paradigma de la complejidad. Bueno, y entre muchísimas cosas más que vamos a ir conociendo conforme vayamos evaluando toda esta acreditación y todo esto. Bien, espero, colegas, de que les haya quedado claro estos principios muy breves que les doy, que les comparto y que me permiten compartir mediante estas actividades académicas muy enriquecedoras para todos nosotros los profesionales de salud. Espero que puedan escucharme, espero no haber sido o haber sido conciso en esta conferencia, ya que ustedes me conocen que tiendo a explayarme muchísimo en las conferencias. Pues quiero intentar reducir y voy a ser más concreto, más directo. Lo que quiero llegar a mencionar es de que específicamente el paradigma de la complejidad es un paradigma que va a romper todo esquema de trato, todo esquema de relación entre las personas. En vez de esperar una característica y reducir la característica de todas las características, esperar la consecuencia misma de esta característica y ponerme en todos esos lugares, a pesar de que pueda estar en un solo momento con una característica a la vez. Bien, muchísimas gracias, colegas. Las conferencias posteriores les van a ayudar a retroalimentar, las anteriores también, a retroalimentar ciertos puntos que quizás a ustedes no les haya quedado claro. Si les gusta, pueden descargar este libro, que es de la teoría del universo nodal del ser, eh, para que ustedes tengan presente todos los términos que estoy manejando. ¿Ok? Muchísimas gracias, colegas. Ese soy yo, Joshua Barbosa, director de la Comisión Latinoamericana de Taxonomía Diagnóstica, docente del Instituto Tomás Arrigue Masaryk en el estado de Hidalgo, México. Recuerde que soy enfermero peruano. Y entre otras conferencias, ustedes, si me permiten, pueden encontrarse en nuestro canal de YouTube, les vamos a poder compartir, o pueden escribirme a mi correo electrónico jbarbosameca@intramed.net, net de taza. Bien, muchísimas gracias, colegas, un abrazo y Dios los bendiga a todos.